Ok, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más. En esta ocasión voy a hablar sobre lo que son los paradigmas de la comunicación intercultural, es decir, aquellos componentes teóricos que sustentan, digamos, los diferentes estudios y evolución de la comunicación intercultural. En primer lugar, ¿qué son? La comunicación intercultural ya hemos dicho que estudia los procesos de interacción simbólica entre personas y diferentes grupos pertenecientes a distintas culturas. Los paradigmas de la comunicación constituyen marcos teóricos que explican cómo se construyen los significados, cómo influye la cultura, cómo influye el poder y la identidad, y cómo se gestionan las diferencias culturales en contextos sociales, organizacionales y globales. Pero, ¿qué es concepto o qué es un paradigma? Es un conjunto de supuestos teóricos, metodológicos, epistemológicos, que orientan la forma de comprender la realidad. En comunicación intercultural, los paradigmas determinan cómo se concibe la cultura, la interacción, el conflicto, la adaptación y el cambio cultural. ¿Por qué son importantes estos paradigmas? Bueno, en primer lugar, permiten analizar la comunicación intercultural desde diferentes perspectivas, evitando enfoques reduccionistas. Va a facilitar la comprensión de los fenómenos como la globalización, la migración, la diversidad cultural, la gestión intercultural y la convivencia en diferentes sociedades multiculturales. ¿Cómo se clasifica? Veamos esta clasificación que tradicionalmente los paradigmas de la comunicación intercultural se agrupan en tres grandes enfoques. El paradigma positivista o funcionalista, el paradigma interpretativo y el paradigma crítico. Cada uno de estos ofrece una visión diferente sobre la cultura, sobre los procesos de comunicación y sobre las relaciones interculturales. En el paradigma positivista o funcionalista, concibe la comunicación intercultural como un proceso medible, predecible y orientado a la eficacia. La cultura se entiende como un conjunto de variables que van a influir en el comportamiento comunicativo de los individuos. Pero, ¿qué características tiene este paradigma? Mira, se basa en métodos cuantitativos, busca regularidades culturales, enfatiza la adaptación cultural y la reducción de la incertidumbre. Considera la comunicación intercultural como una habilidad que puede entrenarse y que puede evaluarse. Algunos teóricos del paradigma positivista tenemos a Edward Hall. Es uno de los principales representantes con conceptos como el contexto alto y el contexto bajo. Esto ya lo he venido haciendo referencia anteriormente en las diferentes sesiones. Gere desarrolló dimensiones culturales que explican las diferencias nacionales. Y Guykons aporta la teoría del manejo de la ansiedad e incertidumbre. ¿Qué ejemplos tenemos del paradigma positivista? Las aplicaciones frecuentes se observan en la gestión intercultural empresarial, capacitaciones corporativas y negociaciones internacionales, donde se utilizan dimensiones culturales para mejorar la eficacia comunicativa entre los países. El siguiente paradigma es el paradigma interpretativo. Entiende la comunicación intercultural como un proceso de construcción de significados. La cultura no es variable, fija, sino un sistema dinámico de símbolos, prácticas y narrativas compartidas. ¿Qué características tiene este paradigma interpretativo? Va a utilizar métodos cualitativos como la etnografía y el análisis del discurso. Se centra en la experiencia subjetiva, en la interpretación de los significados y el contexto sociocultural de la interacción de las personas. ¿Qué teóricos podemos mencionar del paradigma interpretativo? Clifford Geertz,
destacó la cultura como un sistema de significados. Delheim aportó la etnografía de la comunicación y Milton Bennett desarrolló un modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural. A manera de ejemplo del paradigma interpretativo, se aplican estudios de comunicación comunitaria, análisis de las interacciones interculturales en la educación y en los procesos de adaptación cultural de migrantes desde una perspectiva experiencial. En cambio, el paradigma crítico analiza la comunicación intercultural desde las relaciones de poder, desde la ideología y la desigualdad estructural. La cultura se concibe como un campo atravesado por historia, políticas y dominación. ¿Qué características existen del paradigma crítico? Cuestiona las jerarquías culturales, visibiliza la desigualdad y analiza el discurso como mecanismo de poder. Utiliza enfoques históricos, sociopolíticos y emancipadores o de esos movimientos de libertad. Teóricos del paradigma crítico, Stuart Hall aporta de los estudios culturales, Martín Barbero, que integró la comunicación, cultura y poder en América Latina, y Homi Bhabha, que desarrolló el concepto de la hibridez cultural. ¿Qué ejemplos tenemos del paradigma crítico? Bueno, se observa en estudios sobre el colonialismo, la representación mediática de las minorías, la comunicación intercultural en contexto de desigualdad social y análisis del discurso político. Veamos una comparación entre los diferentes paradigmas. El paradigma positivista prioriza la predicción, el interpretativo la comprensión y el crítico la transformación social. Cada uno de estos paradigmas responde a diferentes preguntas y contextos de análisis intercultural. ¿Qué ventajas del paradigma positivista existen? Ofrece herramientas prácticas para la gestión intercultural y permite comparar diferentes culturas. Es útil en contextos organizacionales y empresariales con objetivos instrumentales claros. ¿Qué limitaciones tiene el paradigma positivista? Bueno, puede simplificar la cultura y caer en los estereotipos. Tiende a ignorar el contexto histórico y las relaciones de poder en la comunicación intercultural. Pero, ¿qué ventajas del paradigma interpretativo hay? Bueno, permite comprender la complejidad cultural y la experiencia subjetiva. Además, nos va a ayudar porque favorece la empatía intercultural y el análisis profundo de los diferentes significados. Sin embargo, también hay que reconocer, ¿verdad?, de acuerdo a los teóricos, que tiene diferentes limitantes. Presenta menor capacidad de generalización y puede carecer de aplicaciones prácticas inmediatas en los contextos organizacionales. ¿Qué ventajas tiene el paradigma crítico? Visibiliza desigualdades, cuestiona estructuras de poder y promueve una comunicación intercultural, ética y de tipo transformadora. Sin embargo, también hay que reconocer que tiene limitantes. Puede resultar abstracto, complejo de aplicar en contextos prácticos y a veces puede priorizar la crítica sobre lo que puede ser una solución operativa. Pero adicionalmente podemos hacer una integración de los paradigmas y en la actualidad se promueve un enfoque integrador que va a combinar herramientas funcionales, comprensión interpretativa y conciencia crítica para una comunicación intercultural más compleja. En síntesis, los paradigmas de la comunicación intercultural nos van a ofrecer marcos complementarios para poder analizar la diversidad cultural. Su conocimiento permite desarrollar competencias interculturales sólidas en contextos académicos, profesionales y sociales. Con esta sesión he querido hacer una breve explicación sobre lo que son los paradigmas de la comunicación intercultural. Te recomiendo que siempre estés constantemente revisando las diferentes grabaciones, que siempre estés revisando lo que son los diferentes contenidos para que estés al día con lo que voy
planteando en las diferentes sesiones. Ha sido un gusto acompañarte en esta sesión y nos vemos en una próxima.